Buenos días, bienvenidos a esta cuarta y última tertulia sobre educación matemática. En los encuentros anteriores hemos conversado sobre distintos aspectos de la enseñanza de la matemática. Hoy cerramos con un tema de gran actualidad, sobre todo para nuestro país: competencias versus contenidos en la enseñanza de la matemática. Para esto nos acompañan 4 profesores de matemática. Los voy a presentar, como hago siempre, en orden alfabético según sus apellidos. Empiezo con Cecilia Calvo. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola, perdona, pensaba que seguías, pero hola, mucho gusto de estar acá acompañando a compañeros, digamos, de toda la vida en esta tertulia. Muchísimas gracias por la invitación. Cecilia, ¿dónde te encontrás? Estoy en Barcelona, digamos, a 4 horas de distancia en el uso horario, pero a unos cuantos kilómetros, digamos, que es donde vivo y donde trabajo, y acá estoy, en un sábado para mí al mediodía. Cecilia Calvo es profesora egresada del Instituto de Profesores Artigas, licenciada en Matemática por la Universidad de la República, Uruguay, y doctora en Didáctica de las Matemáticas por la Universitat Autónoma de Barcelona. Tiene experiencia como docente desde 1989, tanto en secundaria como en formación docente. Bienvenida, Cecilia. Continuamos con Gonzalo Galván. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas, muchas gracias por la invitación. Gonzalo Galván es profesor de matemática, egresado del Instituto de Profesores Artigas, IPA, y es magíster en educación matemática. Se desempeña en la enseñanza media y también dicta cursos para docentes, en particular sobre el uso de GeoGebra y sobre recursos digitales para la enseñanza. Actualmente también integra espacios de formación docente en el Instituto Normal de Enseñanza Técnica, INET, y en el IPA. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias. Daniela Pajés. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, muy contenta de estar acá para intercambiar con los colegas y compañeros y bueno, gracias por la invitación. Daniela Pajés es profesora de matemática, egresada del Instituto de Profesores Artigas, realizó el doctorado en matemática educativa en el Instituto Politécnico Nacional de México. Actualmente trabaja en el Instituto de Matemática y Estadística de la Facultad de Ingeniería e integra varios grupos de investigación en educación matemática. Bueno, bienvenida Daniela. Muchas gracias. Y una vez más nos acompaña Fabián Vitabar. ¿Cómo está Fabián? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Fabián por tu disposición, porque no siempre es fácil conformar la mesa de tertulianos y vos siempre estás al firme, así que muchas gracias. Contento de estar acá y de ir tanto. Lo presento una vez más a Fabián. Fabián Vitabar es profesor de matemática, egresado del Instituto de Profesores Artigas y magíster en educación por la Universidad Católica del Uruguay. Integra el equipo permanente de GeoGebra y asesora a varias instituciones en temas de diseño curricular, procesos de innovación y formación de docentes en servicio. Actualmente es el presidente de la Sociedad de Educación Matemática Uruguaya, SEMUR. La administración anterior impulsó la llamada transformación educativa basada en un enfoque competencial. El marco curricular nacional del año 2022, en la página 40, sostiene, y cito, que se considera necesario trabajar a partir de un modelo curricular basado en competencias porque constituye una alternativa adecuada por la conexión de los aprendizajes entre sí y con la vida real, a partir del foco los aprendizajes y en el desarrollo del estudiante pensándolo como ser en el mundo. Por otra parte, la administración actual aprobó en octubre de este año, mediante la resolución número 2952/025, el documento llamado Informe sobre la primera fase de revisión de la transformación curricular integral, en el que se establece, cito nuevamente,
el desarrollo de una malla curricular con programas basados en contenidos, remarcando la pertinencia de afirmar el respeto de la libertad de cátedra y con ello el rechazo a la imposición de una metodología única para la enseñanza. Esto sugiere un giro desde un enfoque netamente competencial hacia uno con énfasis en los contenidos. El enfoque competencial nos invita a mirar la enseñanza desde lo que los estudiantes son capaces de hacer con lo que aprenden, resolver problemas, razonar, argumentar, comunicar ideas matemáticas, establecer conexiones. Es un enfoque que busca que el conocimiento matemático cobre sentido en contextos diversos y se convierta en herramienta para comprender y actuar en el mundo. El enfoque basado en contenidos, por su parte, pone el acento en el valor estructurante del conocimiento disciplinar. Aquí los contenidos no son solo un medio, sino la sustancia misma del pensamiento matemático, aquello que permite construir significados, desarrollar precisión y mantener la coherencia interna de la disciplina. A menudo se presentan como enfoques contrapuestos, es más, así elegir presentar el tema en esta tertulia, competencias versus contenidos. Sin embargo, quizás el desafío esté en superar esa dicotomía y pensar cómo ambos pueden complementarse, cómo los contenidos dan sustento al desarrollo competencial y cómo las competencias dan sentido a los contenidos. Bueno, muy bien, una vez presentado el tema, me gustaría saber quién quisiera arrancar. ¿Arrancás tú, Daniela? Bueno, arranco yo. Bueno, en primer lugar, lo que yo quiero decir es que a mí me preocupa cómo se ha quedado la discusión de que si no son competencias, son contenidos. Incluso lo veo en lo que hizo este gobierno cuando escribe esta cuestión. Creo que se le dice así, digamos, pero lo que yo defiendo, bueno, en primer lugar yo no estoy de acuerdo con el enfoque en competencias, no estoy de acuerdo porque en lo que leías, por ejemplo, de por qué es necesario el enfoque en competencias que establecía la administración anterior en el marco curricular, que recordemos que el marco curricular común viene desde antes de la administración anterior, cuando estaba el profesor Neto en el CODICEM se estableció, ahí se trabajó con el ya un marco curricular común. Y después como que lo que siguió fue que este gobierno anterior a digamos, estableció la transformación educativa. Y está muy justamente vinculado la competencia, que tiene un origen en las competencias que deben tener los trabajadores, tiene un origen en Estados Unidos, básicamente. Después se desarrolló en la didáctica de la matemática, por ejemplo, NIS hizo todo un desarrollo sobre las competencias, pero tiene un enfoque que va hacia el saber hacer del estudiante, el aplicar, como vos lo dijiste recién, Gustavo, y bueno, y eso a mí me resuena mucho porque se parece mucho al discurso que tienen las pruebas PISA, entonces creo que hay como una vinculación en ese sentido también. Y lo que yo quiero decir es que para mí yo no enseño contenidos, por ejemplo. O sea, enseño contenidos, por supuesto, y enseño competencias también cuando doy clase, pero yo prefiero afiliarme a la idea de enseñar ideas matemáticas. O sea, para mí el currículum debe estar o debería estar centrado en conocimientos y en conceptos, porque también considero que la matemática como disciplina es un modo de pensamiento que se ha desarrollado y que ese modo de pensamiento se enseña a través de la matemática, como hay un modo de pensamiento de la filosofía, como hay un modo de pensamiento de la física, que se transmiten a través de la estructuración de la disciplina, pero no se enseña la disciplina, salvo, bueno, a un estudiante que vaya a hacer facultad en el último año de bachillerato, cuando más se puede uno acercar a enseñar algo vinculado más directamente con la disciplina como estructura. Lo que sí creo que hay que trabajar a través de ideas matemáticas, o sea, yo voy a enseñar un concepto, bueno, ¿qué ideas, cuáles son todas las ideas que atraviesan en la enseñanza de ese concepto? ¿Con qué ideas está relacionado ese concepto que tengo en el currículo, por ejemplo? Y por supuesto, ¿qué tareas voy a llevar a la clase para que esos estudiantes puedan desarrollar esas ideas matemáticas? Y lo último, y termino acá, justamente en la enseñanza particularmente de la matemática, lo que se llama competencias y en lo que se estructuran los programas cuando se hizo la transformación educativa son los procesos que nosotros tenemos que ineludiblemente fomentar en la clase de matemáticas, como es conjeturar,
comunicar, o sea, que el estudiante pueda explicarle a los compañeros lo que hizo, cómo lo hizo, que un compañero le pueda decir, no, mira, pero tenés este error, o me lo puede decir a mí, profesora, que me pasa muy seguido. Ese tipo de cuestiones que se llaman competencias y que se terminan siendo como una cosa que en los programas, si uno los mira de la transformación, se repiten así todo el tiempo, como que para mí en el programa pierden sentido. Creo que son como procesos y partes del pensamiento matemático que tiene que desarrollar cualquier estudiante y que el profesor tiene que promover en la clase. Bueno, dejo por acá. Bueno, muy bien. ¿Quién quiere continuar? Yo comento. A ver, a mí me parece muy interesante que se dé esta discusión, quizás por venir también yo de una historia como estudiante donde esto no estaba en discusión, ¿sí? Y entonces vivíamos esa clase o éramos destinatarios de una didáctica de la matemática centrada sobre todo en procedimientos muy repetitivos y carentes de significado, totalmente carentes de significado. Entonces me parece fantástico que como docentes seamos capaces de problematizar esto, que más allá de la síntesis que cada uno haga, el mero hecho de la reflexión ya nos enriquece como docentes, y yo creo que eso me parece espectacular. Yo creo que en esta discusión, al menos mi percepción, es que se suele dar un diálogo que a veces es incongruente, porque el concepto de competencias o competitivo, pero sobre todo el enfoque por competencias, incide en distintos ámbitos. Y una cosa es hablar del currículum por competencias, otra cosa es hablar ya cuando hablamos de un programa por competencias, o una planificación docente por competencias, o una evaluación por competencias. Y podemos seguir analizando distintos episodios, digamos, de lo que sucede con la educación, y ahí las competencias, creo yo, tienen una incidencia que es diferente, ¿sí? Entonces, yo, por supuesto que históricamente coincido con lo que Daniela vos planteas del inicio de la denominación competencial en la educación, pero entiendo que al menos yo como docente no tengo ese peso cuando decido en mi clase hacer una evaluación por competencias. Yo no lo tengo. O cuando decido qué es lo que me importa que mis alumnos aprendan. ¿Qué percepción tengo cuando observo la producción que hizo un estudiante ante una tarea que yo le propuse, sea la que sea? Pero entonces yo trato de leer a través de su producción cuáles son los aprendizajes que están de fondo, y entran todas estas cosas que llamémosle, ¿no? Ideas, si querés, perfecto, competencia, no sé, todo eso. Entonces, para mí en distintos niveles hay una interpretación distinta, y a veces los diálogos van cruzados, ¿no? Uno se para de un lado y argumenta cosas que van para otro plano que no tienen nada que ver, ¿no? Yo defiendo que el aprendizaje de la matemática tenga que ver sobre todo en cómo nos forma como personas en el sentido de nuestra capacidad de razonamiento, etcétera, lo mismo que vos estás argumentando. Ahora, ¿cómo lo planteamos? ¿Cómo lo estructuramos? ¿Cómo lo ponemos en los currículum? ¿Cómo en los programas, en las exigencias? Yo entiendo que tiene que ser algo estratégico para procurar que los docentes pongamos la atención en cosas que valen la pena, porque yo también como profesor de didáctica, como consejero en situaciones de acompañamiento de docente, he visto muchas historias de docentes preocupados por cosas que realmente no tienen ningún valor educativo. Y me da mucha lástima. Y el argumento muchas veces, pero está en el programa. Y si el inspector viene, ¿no? Pero después en el examen siempre se pregunta. Y hay una serie de argumentos de peso externos a la concepción del docente, que a mí me preocupan. Entonces digo, si logramos hacer algo para decir, la preocupación va por este lado, y lo que a vos te tiene que importar es esto, porque es lo que hace crecer a tus alumnos, yo le doy la bienvenida a eso. Y me parece que un enfoque por competencias, planteado así de manera genérica, nos puede ayudar a eso. Al menos yo lo uso muchísimo en reflexiones con docentes para sacudir esa situación de, bueno, ¿qué es lo que me importa, no? ¿Para qué tiene que estar la clase? Sigamos. Muy bien. ¿Quién continúa? Yo continúo si quieren. Gonzalo. Bueno, yo no es que sea un defensor del enfoque por competencias, pero tampoco soy un detractor. Mi recorrido es, por suerte, trabajo en una institución que ya desde hace tiempo tiene una fuerte tradición de coordinación. Y bueno, y en esas coordinaciones de años antes de que surgiera esta transformación educativa, ya veníamos preocupados
por establecer, bueno, cuáles son los objetivos del trabajo que hacemos en la clase. Sobre todo porque nosotros trabajamos fuertemente con materiales que armamos, cosas que seleccionamos, recorridos que vamos a hacer. Pero entonces queríamos incorporarle a eso como algo que les sirviera a los estudiantes como para ir chequeando, bueno, esto lo conseguí, que para nosotros es un objetivo, ¿no? Compartírselo. Y entonces de alguna manera fuimos armando eso de años antes. Cuando llega esto de la transformación vemos que hay muchas cosas que salieron y que coinciden o que pueden entrar dentro de estas categorías. Y en ese sentido sí, lo veo, como dice Fabián, como una forma de estructurar, ¿sí? Con bastante cintura para poder agregar más cosas y poder armar un recorrido común con otros colegas. Creo que del otro lado también, viendo las devoluciones de los estudiantes, a muchos les sirve. Es cierto, creo que no es el 100%, no abarca a todos, pero hay muchos que lo que te agradecen es el ver esas conexiones, cómo les sirvió. En ese sentido me parece que nos ha ayudado a crecer. Y creo que al ayudarnos a crecer como colectivo, ya hay un aporte ahí. Y entiendo lo que dice Daniela. Quizás creo que uno de los problemas, y ahí habría que separar, como acaba de decir Fabián, entre lo que es la transformación y el enfoque en sí mismo. Me parece que la transformación puso esto sobre la mesa y obligó a todo el mundo, a partir de ahora se habla de esto. Y no lo logró. Y no lo logró porque nadie logra nada así. Entonces no intentaron convencer, tampoco hubo mucha formación. Es muy difícil cambiar el chip para eso. Nosotros tuvimos suerte porque veníamos pensando en ir hacia un lugar parecido. Entonces, claro, de medio del prepo no sale. Y ha logrado. Ahora viene otro documento que dice todo lo contrario. Es como es esto o esto otro. Yo creo que no hay ninguna de las dos. Perdóname, las bases no las cambió ese documento. O sea, dice que el Me parece profesor que puede abre trabajar como claro, quiere, ¿no? puede trabajar como quiere. Pero dejó todo el marco. El marco está intacto y la EBI, la transformación está toda. Esos documentos no cayeron. Y lo otro es que en realidad las competencias tampoco niegan los contenidos. Yo creo que ningún, por lo menos yo, los profesores que han hecho esto de, bueno, vamos a darle, ¿no?, una chance a esto de pensar por competencia, vamos a empezar a intentar trabajar, pero tampoco te puedo garantizar que lo hacemos al 100%, seguramente tenemos muchas cosas que se nos pueden objetar, pero no hemos abandonado los contenidos. De hecho en los programas los contenidos están puestos. Sí. Sí, después me gustaría que ustedes aclaren un poco eso cuando ustedes dicen que discuten con los profesores y trabajan en competencias, ¿qué es lo que hacen distinto? Bueno. O sea, ¿qué es lo que explicitan o qué es lo que, para que yo me haga una idea? Capaz que lo dejamos para la la segunda ronda. Sí. No sé si Gonzalo terminaste por ahí. Sí, Perfecto. Cecilia, te escuchamos. Toca a mí, digamos, entonces lo primero, digamos, que me gustaría mencionar es que cuando yo hablo de competencias, puedo hacerlo no de las competencias transversales, que seguramente son las que habla el marco curricular, sino que ya hablaría de unas competencias específicas dentro de las matemáticas, ¿no? Esa es la primera aclaración que me gustaría, porque no saldré nunca a defender el tema de las competencias transversales porque no tengo el conocimiento para salir, digamos, en una tertulia, digamos, a defenderlas. Pero sí que me gustaría ponerme en una posición seguramente más cercana o más amistosa respecto al enfoque competencial si hablamos de lo que decía Daniela, de la inclusión de los procesos como un elemento explícito de nuestros objetivos cuando entramos al aula, ¿no? Y en ese sentido. Pero cuando Gustavo hacía la presentación, hablaba de superar la dicotomía. Y la dicotomía, y además yo agregaría la falsa dicotomía, digamos, porque si nosotros consideramos que, como decía Daniela mismo, que enseñar digamos, a resolver problemas, a razonar, a conectar, a representar o a comunicar son contenidos matemáticos porque son parte del quehacer matemático, entonces esta dicotomía ya no es tan cierta, digamos, simplemente es que no vemos únicamente
como contenidos el hecho de una serie de conceptos o una serie de destrezas que tienen que aprender los alumnos, ¿sí? Entonces, por eso yo creo que, además eso, hay un documento que va, ahora que hablaba de PISA, que va publicar la OCDE ahora en agosto, o sea, es muy, muy cercano, que es claves para una enseñanza de alta calidad, que justamente habla de que es muy importante asumir que la enseñanza es un hecho muy complejo y que las dicotomías, digamos, caricaturizan, digamos, cosas que seguramente todos nosotros estamos en el degradé intermedio de esas dos posiciones. Pero además decía ese documento una cosa que me parece que es muy importante, que en la actualidad lo que es difícil es argumentar las posiciones equidistantes. Es mucho más fácil argumentar, digamos, con discursos quizás con más o menos peso. Yo soy de competencias o yo soy de contenidos, pero creo que todos nosotros, tengo la suerte de hablar después de ustedes tres, pero cuando los escuchaba, todos estaban en esa posición de que seguramente no estamos en ninguno de los dos extremos, sino que estamos en el medio. Entonces, mi primera intervención quiere ir justamente a defender posiciones intermedias en esta dicotomía, porque me parece que son las que realmente nos hacen mejorar nuestra labor en las aulas. Y eso implica no solo que entran los procesos, digamos, como una parte que las tengo dentro de los objetivos que quiero cumplir, sino que la manera que abordo los contenidos más clásicos, los conceptos y los procedimientos, también varía, ¿no? Porque yo puedo variar de que ya no quiero enseñar estrategias para resolver una cierta cosa, perdón, no quiero, me voy para el otro, no quiero enseñar, digamos, destrezas para resolver un cierto problema, sino lo que quiero son estrategias, una cosa mucho más flexible que simplemente destrezas que las sé hacer pero no las puedo cambiar, no puedo reflexionar cuándo es bueno usarlas y cuándo no, y todo ese tipo de cosas. Me parece que este enfoque que le da peso, que lo único que importa no es saber hacer cosas, sino también, digamos, saber razonar, saber pensar matemáticamente y todo eso, me da otra oportunidad. Y el otro punto que también me da oportunidad de defender en una posición más competencial es que yo creo que estas destrezas y estrategias hay que practicarlas en el aula. No solo es conversación y discutir y ver pros y contras, sino que hay ciertas cosas que las tienen que practicar para que los alumnos sean fluidos en unas cosas básicas que después serán insumos de cosas más complicadas que vienen después. Hay que practicarlas, pero esa práctica no tiene por qué ser de machaque, ni tiene que ser reproductiva, sino que puede estar en un ambiente de resolución de problemas, en un ambiente de razonamiento, en un ambiente donde haya otros objetivos que vas cumpliendo a medida que vas ejecutando tu objetivo de practicar. Por lo tanto, así como resumen de esta primera intervención es, me ubico y me quiero, digamos, que mis alumnos me ubiquen como una persona que está en una posición intermedia entre estos dos polos y que creo que, como decía sobre todo Daniela, que cuando hablamos de competencias y las que hablamos son las del NSTM, digamos, ¿no? De comunicar, resolver problemas, conectar, representar y todo eso, pueden ser considerados contenidos matemáticos para trabajar en el aula. Bueno, muy interesante esta primera ronda, me queda un montón de cosas, la verdad que... Hay que hacer dos tertulias. Bueno, la verdad que muy interesante. Quiero marcar subrayar dos cosas que plantearon que me parecen, que lo pusieron en palabras, digamos, que en función de lo que he estado leyendo me queda como latente esa problemática y bueno, y ustedes lo pusieron en palabras. Por un lado, el tema de que podemos pensar, decía Fabián, las competencias desde distintos lugares, ¿no? Una cosa es pensar las competencias cuando planificamos, otra es pensar las competencias cuando evaluamos, y me parece que esa distinción es bien interesante, ¿no? Y que de repente amerita discusiones diferentes. Yo no sé si ustedes sabrán más del tema,
porque están más metidos en el tema, si es necesario que una vez que uno aborda un enfoque competencial, debo enfocarlo desde todas esas aristas posibles o queda lugar para un enfoque competencial, digamos, en el sentido de la propuesta de clase, pero puedo hacer otro tipo de evaluación que no se corresponda, digamos, con una evaluación en competencia. No sé, eso lo dejo para que ustedes digan lo que les parece. Y después algo que señalaba Cecilia ahí sobre unas competencias generales que son las que aparecen en el marco curricular nacional, que son como muy abstractas, y yo cuando empecé a leer los documentos y me encontré con eso, me parecía que era como poco difícil de llevar a la realidad, ¿no? Entonces me encontraba con un montón de palabras que encontraba difícil de concretar en la práctica. Pero luego cuando bajé a los planes y programas donde esas competencias se realizan, digamos, ya en los distintos cursos de matemática, la cosa cambiaba, ¿no? Entonces ahí esa distinción de repente de pensar en esas competencias transversales, decía Cecilia, que aparecen en el marco curricular nacional, es una cosa, pero después otra distinta son las competencias cuando uno piensa en los planes y programas de matemática, es bien distinto. Bueno, había algo más que quería comentar ahí, pero sí, Fabio. No, esta cuestión, sobre todo lo curricular, ¿no? O sea, a mí es algo que me preocupa mucho, porque no me gusta, lamentablemente, lo que tenemos, ¿no? Sobre todo producto del proceso con el cual fue realizado, ¿no? Entonces, lamentablemente, y acá yo quiero una lanza por la gente que ha estado trabajando en los programas, que ha hecho lo mejor que ha podido en las condiciones que le dieron, ¿sí? Pero yo veo en nuestro marco curricular un planteo general de competencias que está bien, está correcto, porque básicamente es indiscutible, porque al ser tan general es difícil que alguien pueda decir, no, eso está mal. Bueno, está. ¿Sí? Pero luego el salto que se da de los planteos de las competencias generales a las competencias específicas de matemática es un salto ahí medio al vacío, ¿sí? Y si bien se supondría que las competencias específicas deberían, en caso de desarrollarse, estar desarrollando las otras, esa conexión conceptualmente no está hecha, no está lamentablemente bien hecha, ¿sí? Y luego el siguiente salto, los indicadores o las cuestiones que se proponen que deberían dar cuenta de esta, tampoco está muy bien hecho. Entonces, la sensación que tengo yo, porque es lo que yo miro cuando leo, en este momento no tengo cursos de secundaria o de primaria a cargo, ¿no? Pero lo que me encuentro con docentes es que se encuentran con una incapacidad de fundamentación conceptual, porque no encuentran un hilo conceptual, a mi juicio, porque es demasiado débil o rebuscado el que existe, y por lo tanto terminan tomando decisiones como demasiado prácticas o creyendo de manera, no sé, mágica, que cumplir esa competencia que aparece de algún lado del programa, prestando atención a eso, bueno, me quedo tranquilo, no me preocupo por lo demás, porque como no lo entiendo mucho y es demasiado complejo, no le doy corte y voy por este lado. ¿Tá? Pero entonces eso genera un proceso de planificación docente, ¿tá? Que está carente de una reflexión que para mí es sustancial. Entonces, me da la sensación de que con el modelo explícitamente centrado en contenidos, había una reflexión que no teníamos porque no la promovía, y ahora estamos de vuelta sin la misma reflexión, pero porque las características tampoco nos llevan a pensar más en cosas que queríamos reivindicar. Entonces, la forma en que se ha implementado este proceso de cambio, al menos en Uruguay, yo creo que no nos viene ayudando, lamentablemente. ¿Tá? Podría haber sido una gran oportunidad, pero al menos desde mi percepción, no me gusta lo que está pasando. Bueno, ¿puedo seguir yo? Sí, claro. No, porque tengo de varias cosas que dijo hoy Fabián que atan con lo que estamos hablando ahora justamente, y también eso que yo te pregunté a vos, Gonza, que después lo vas a desarrollar, me imagino. Bueno, yo creo justamente eso, que a mí me huele, yo tengo la convicción en realidad, de que este proceso de transformación educativa viene obligado por los compromisos que el país tiene para conseguir préstamos internacionales, y es una cosa encorsetada, donde están, como vos decís, todas esas competencias generales. O sea, uno lee el programa y te perdés en eso. Un profesor
común, ponele, Claro. te quiero decir, que está preocupado por sus alumnos, por dar su clase, por prepararla. No hubo ninguna formación, porque la formación que hubo de la transformación fue unas cosas que los profesores hacían en línea, se los corregía un colega, y era sobre la competencia, no sé cómo, era una cosa bastante degradada. Y justamente, a mí por eso me gustaría que desarrollen eso ustedes, porque yo veo que vos, por ejemplo, Fabián, sé que trabajás con desarrollo profesional docente. Y bueno, yo lo que creo que ahí está la cuestión principal. Uruguay hace años que no hace desarrollo profesional docente, ni para los docentes egresados, ni para los tantos no egresados que hay. Ahora escuché que va a haber una especie de titulación con alguna cosita, pero a mí me preocupa, eso es una de las grandes preocupaciones que tengo, que los gobiernos que se han sucedido no, por ejemplo, recurran a la gente de la formación docente, no lo llaman para nada, a la gente de la universidad que pudiera dar cursos disciplinares también, pero a toda la gente que trabaja en didáctica, a los que trabajan en específicas dentro de la formación docente. Hay un trabajo interformación docente, creo que eso se ha mejorado bastante, pero desde secundaria hacia quienes forman a los docentes, nada, no existe la formación profesional en servicio, no existe. Y lo que se dice que existe, bueno, un poco hace alguna cosita CEMUR, porque hace algunas jornaditas, pero jornaditas no lo digo disminuyéndolas, quiero decir, no hay un esfuerzo serio, largo en el tiempo, de pensar, bueno, quiénes son los especialistas que puedo llamar, cómo voy a hacer para que estos profesores... En definitiva, lo que falta en este país es inversión en educación, porque eso necesita también dinero, aunque no sé si es que necesita tanto, pero necesitaría. Y la otra punta es que me parece que hace a lo que hacen en tu colegio Gonzalo tal vez, y yo lo he vivido y lo hago en distintos lugares donde he trabajado, y es que el trabajo, lo que para mí hace reflexionar no es explicitar las competencias, o capaz que nosotros estamos hablando de lo mismo y le estamos dando distintos nombres. O sea, para mí lo que hace mejorar es trabajar con el otro, claro, con el colega, discutir, mirarle la clase, ver lo que hace, preparar una clase juntos, o sea, el trabajo colaborativo de los docentes. Para mí eso es fundamental. Y para mí, y termino ahora sí con esto, los docentes que vos dijiste hoy, que se preocupan a veces por cosas que en realidad desde la didáctica o para la disciplina no son tan importantes, yo estoy convencida de que la mayoría de los docentes en Uruguay, en la transformación educativa, no cambiaron sus prácticas. Porque el docente da la clase como sabe darla, por eso es que se necesita la formación profesional. De acuerdo. Y por eso el docente muchas veces lee el programa y te preocupan cosas que sí, que es un nombre que está. Pero la transformación no resolvió esto, para mí, ¿no? En mi opinión. No lo resolvió porque los profesores más o menos, a menos que estén convencidos de trabajar en competencias, y te contesto a vos, Gustavo, todo, en este plan, todo está previsto que se hagan competencias. Más allá de que vos podés hacer unas cosas u otras, creo que la idea del plan era evaluar en competencias, planificar en competencias, dar la clase mirando en las competencias. Para mí los docentes llenaron los formularios que se les pedía llenar, pero sus clases, habría que hacer un trabajo ahí de investigación, que para mí se mantuvieron igual. Estoy de acuerdo. Bueno, no sigo más. Quisiera hacer un paréntesis antes, no sé si Gonzalo ibas a seguir vos después. A mí me gustaría no limitar la discusión de competencias y contenidos en relación a la transformación educativa. Bien. Digamos que ya habrá, además, digamos, capaz que Cecilia no estás tan al corriente, digamos, de la transformación educativa. No es el objetivo, digamos, de esta tertulia discutirla en términos de, yo sé que está atravesado porque es un tema muy actual para nosotros, pero quisiera discutir más en términos genéricos acerca de la importancia o el valor de un enfoque u otro enfoque, ¿no? Ya habrá oportunidad, esperemos, una próxima tertulia donde discutamos específicamente sobre la transformación educativa y quizás incluso las políticas que está adoptando esta nueva administración, pero bueno, dejemos eso para una próxima tertulia y tratemos de enfocarnos en la discusión de competencias, contenidos. Gonzalo. Volviendo sobre cosas que dijo Fabián y cosas que dijo Daniela. Yo estoy de acuerdo con eso de que lo más rico es trabajar con nosotros, ¿no? Intercambiar. Yo creo que igual el hecho de ponernos en esa situación de cambiar lo que tenemos que pensar, porque
hasta, yo que sé, 5 años atrás me sentaba con otro y decía, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver tal tema, vamos a hacer esto, y estábamos súper de acuerdo. Y quizás íbamos a la clase y él hacía una cosa y yo hacía otra cosa. Exacto. Y mis alumnos aprendían una cosa y los de él aprendían otra cosa. Y estábamos súper de acuerdo. Estaban de acuerdo en los contenidos, digamos. Claro. Estamos de acuerdo, sí, vamos a ver tal tema. Claro. Perfecto. Los mismos ejercicios, el mismo repartido. Yo hacía en mi clase era una cosa, lo que él hacía y lo que los juristas sabían eran todas cosas distintas. Claro. Y entonces, en ese sentido, no digo que esto termine haciendo que ahora todos aprendan lo mismo, eso no sucede, Nunca creo va a que pasar. no va a suceder jamás. Pero sí nos obliga a nosotros a sentarnos, bueno, ¿qué queremos ver de esto? ¿Qué competencia? Y por competencia, capaz que tengo que ser más específico, porque sí, las que están en los programas de ahora, yo te diría, algunos programas parece como muy sensato lo que dice, y hay algunos que no, porque los tiempos que te dan no sirven o no alcanzan para eso, o porque parece como que los indicadores que dan son increíbles, o sea, no se puede, o sea, no ves la conexión, lo que dijo Fabián, no ves una conexión entre lo que te dice que indicaría que esto se está cumpliendo, ¿no? O sea, y entonces al margen de eso, nos sentamos a reformular. Nosotros también habíamos hecho un trabajo de mirar competencias, ya específicas en matemática, y un poco vimos cuáles eran las que concordaban con lo que estaba en el programa y en base a eso trabajamos. O sea, son específicas de matemática, pero no sacabas directamente del programa solamente de ahí, ¿entendés? En STM, o sea, ya habíamos hecho un trabajo. Es otro trabajo. Claro. Pero a eso le llamamos competencia también, o sea que tampoco nos choca esto de ir a pensar ahí. Y ahora decimos, bueno, acordamos, vamos a ver este tema, pero ¿qué competencia? ¿Qué queremos ver de esto? ¿Y cómo vamos a saber si esto sucede? Y es súper complejo y genera muchas discusiones. Y incluso yo te diría, es todo un mundo pensar en cómo evaluar eso. ¿Cómo voy a saber si logró o no logró esto que nos propusimos? Y sí, vamos para adelante, vamos para atrás. O sea, empezamos este año a intentarlo. Por esto que decían de pensar las competencias en distintos aspectos. Intentamos, sí, seguro fallamos. En muchos de ellos fallamos. Pero el principal, que sería como pensar lo que vamos a hacer a partir de esa lógica, ¿no? Con esa nueva estructura, yo creo que realmente nos enriqueció. Porque entonces ya no prestamos atención solamente yo a veces lo pienso mucho desde la evaluación porque me parece que es como eso concreto, ¿no? Que termina como dándome algo como con ese velo de objetividad. Y antes era, bueno, tantos ejercicios, repartimos los puntos, le erró en esto, ponemos tantos puntos, y ni siquiera acordábamos con cuántos puntos era una cosa o la otra, ¿entendés? Y ahora no, ahora pensamos, bueno, ¿qué valoración le damos a esto? Nos juntamos a ver cuáles fueron los errores de uno y otro, valoramos en conjunto. Para mí eso es mucho más rico. Por lo menos eso a mí, yo no me cabe duda, pero lo que pasa es que yo no pienso, o sea, todos pensamos así que pasa al principio en contenido, como vos decís, y acordábamos y todos hacíamos cosas distintas, pero yo personalmente hace años que no pienso así, o sea, cuando hago una evaluación pienso cuáles son las ideas matemáticas y procedimientos, como dijo Cecilia hoy, todo lo que abarca, ¿no? Que yo quiero que los estudiantes me muestren que saben o que pueden razonar y las estrategias distintas, lo que se les ocurra, o sea, no lo pienso en competencia porque para mí eso atomiza, pero sí lo pienso, tampoco lo pienso, pongo puntitos así tanto y lo sumo, no trabajo así. Está bien, pero... Por eso creo que para mí sigue surgiendo desde la discusión esa en la que se pusieron a mirar, a ver, bueno, ¿por qué? Hablamos, decimos que estamos de acuerdo en esto, pero lo hacemos todos distintos. Bueno, pero ahí... Por eso yo le doy un valor a eso. Tú dijiste, hace muchos años que no lo hago, si quiere decir que hace otros años sí, atrás... nos enseñaron a hacerlo, Claro. nuestros profesores de la formación. ¿Y qué fue lo que te llevó entonces, te pregunto, a hacer ese cambio? Primero estudiar, lográs identificar un momento. Sí, la formación, creo que básicamente la formación, también la experiencia, ¿no? En el IPA nosotros nos habían enseñado que si vos eras claro y explicabas bien, todos tus alumnos tenían que entender. Y yo iba a la clase y siempre, me sigue pasando que hay algunos que no entienden, digamos, porque aparte los chiquilines tienen distintas problemáticas y por distintas razones, ¿no? No solo por ellos. Pero me pasaba que había un sector que no entendían o que no lograban entusiasmarse con la matemática o que no lograban, bueno.
Y eso como que desde la experiencia me llevó a reflexionar y eso me llevó después a estudiar. Y a mí la reflexión didáctica me ayuda muchísimo. A la reflexión didáctica y el trabajo con otros compañeros. Sí, dale, Ceci. No, en el sentido que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, Daniela, de que trabajar juntos es realmente lo que te hace progresar, digamos. Pero el problema es que solo trabajar juntos nos podría hacer mejores profesores, pero de hace 30 años, digamos. Lo que tiene que haber en ese grupo de gente que trabaja juntos son semillas, digamos, ¿no? Gente como con lo que decís vos, que leyó más, que reflexionó más sobre digamos, su experiencia, que no solo fue y repitió las cosas durante 20 o 30 años, sino que fue aprendiendo a medida de eso y que también vio cosas en otros lados que se hacen de otra manera y que también las intenta llevar. O sea, yo estoy de acuerdo que lo que realmente modifica las prácticas de aulas son los grupos de profesores trabajando juntos. Pero en esos grupos de profesores tiene que haber siempre alguno que va un poco más allá, que hace formaciones. Y en ese sentido yo creo que las dos cosas que mencionaron son clave. Tanto las formaciones que hacen las asociaciones de profesores, en el caso de ustedes, EMUR, creo que son básicas, digamos, para que los grupos de maestros y profesores que se juntan en sus centros a reflexionar y a planificar, lo hagan cada vez con más información, más datos, más experiencias ricas, más cosas que las que aprendieron solamente en el IPA, porque ya me gustaría que en todos lados hubiera profesores del IPA, pero sabemos que eso ni tan solo es la situación común y por lo tanto no nos podemos quedar con que las salas de profesores trabajando juntos harán que la modificación, digamos, de lo que pasa en las aulas sea suficiente, ¿sí? Yo creo que tiene que haber otras cosas y en ese sentido me parece muy bien lo de las asociaciones de profesores, pero también creo que es importante que la administración también proporcione cursos de actualización y justamente cursos de actualización de cómo son las matemáticas cuando no solo están centradas en los contenidos, digamos, ¿no? En ese sentido me parece que es importante. Y me quedó una cosa de la presentación que es el tema de que cuando Daniela lo presentaba, digamos, su visión crítica respecto a eso, y sobre todo a las motivaciones políticas de por qué se promueve el cambio, digamos, de ir hacia competencias, entraba toda esta cuestión de lo que queremos es formar al trabajador del futuro, digamos, y que por lo tanto lo que interesa es que sepa aplicar. ¿Sí? Y a mí me pasa una cosa muy importante con respecto a esto, y es que yo me encuentro con maestros y profesores cuando voy a hacer cosas de formación que justamente interpretan el proceso de conexiones justamente en la única vertiente que es esta vertiente de conectar con el exterior, ¿no? Y por eso muchas veces lo que ven es esta visión como parcial de las conexiones asociadas a la aplicación. Pero lo que me pasa a mí es que la gran mayoría de las cosas que leo últimamente marcan como un elemento fundamental para mejorar la práctica las conexiones que hace el profesor, pero no conexiones con la vida real, que también es una parte, ¿no? Las situaciones contextualizadas que podríamos hacer, sino esta sensación de estar siempre conectando las ideas de lo que hiciste la semana pasada con lo que hiciste hoy, para que sean ideas y no sean temas compartimentados cada uno en un cajoncito, porque vos lo decías, yo me imagino que sos una profesora que desde mi perspectiva es completamente competencial, porque tu enfoque no son los contenidos separados, sino justamente cómo eso va siendo un racimo bien compacto, porque hay siempre conexiones entre distintos bloques matemáticos, ¿no? El álgebra con la geometría o la numeración con la estadística, pero también dentro de las matemáticas cuando estás haciendo funciones y conectas el lenguaje algebraico con el lenguaje numérico, con el lenguaje gráfico, ¿no? Sobre todo tantos expertos de GeoGebra, las ventanas esas que tenemos justamente ayudan a este tipo de conexiones. Y a mí me parece que abrir las ventanas de un aula a que cuando estás haciendo funciones
no veas solo que estás manipulando algebraicamente, sino que veas las otras cosas. Que cuando estás haciendo estadística, por ejemplo, analices cómo varían las cosas, cómo conectar la mediana con la moda, con el promedio, digamos, y que no sean 3 parámetros aislados. Podríamos hacer montones de ejemplos que me parece que un enfoque competencial no solo te permite, no solo te invita, sino te obliga. Si a mí en el currículum me dice que yo tengo que evaluar por competencias específicas, y una de las competencias específicas que tengo para evaluar es justamente que los alumnos sepan conectar, tengo que ser muy consciente que el modelo que tiene un alumno para conectar cosas es el profesor, y es el profesor el que tiene que conectar. Y la evidencia que hay en este momento es que los profesores que conectan tienen mucho más impacto en las mejoras de rendimiento de sus alumnos que los profesores que van y hacen, bueno, hoy suma, cerramos, entonces mañana abrimos el cajón de la resta, y después el de la suma el de la multiplicación sin relacionarlo con el de la suma, ni el de la división con la resta ni con la multiplicación. Eso creo que estoy segura que no es de lo que estás hablando cuando hablas de ideas, que justamente es pensamiento aditivo, ir a las cosas más grandes. Me parece que está muy sustentado en entender que una competencia básica en el trabajo matemático justamente son las conexiones intramatemáticas. Y era un poco esas dos cosas que me habían quedado en mis apuntes de las cosas que los había escuchado. A mí, todavía no sé, quería decir. A mí lo que me parece, una vez que empecé a leer sobre el enfoque competencial, es que se corresponde muy bien, digamos, con las recomendaciones didácticas, con las recomendaciones que hay en educación matemática. Entonces, una vez que uno está metido, digamos, y está preocupado por la educación matemática, digamos que el enfoque competencial a mí me resulta como bastante natural. Por un lado eso, por otro lado veo posibles problemas en este enfoque competencial, en tanto, digamos, puede quedar en la nada, en el sentido de que una vez que se cambia el objetivo de los cursos, ya la enseñanza de contenidos dejó de estar presente para profesores que hemos, por lo menos los de mi generación y anteriores, hemos aprendido, digamos, dentro de esa lógica, dentro de ese enfoque basado en contenidos, que si no hay una adecuada, y ahí voy a lo que decía Cecilia, ¿no? O a lo que ya han mencionado anteriormente, sobre la importancia de la formación permanente y de que se forme a los profesores, digamos, para este nuevo enfoque. Bueno, si no es así, digamos, la sensación que me queda es que termina siendo la nada, porque sacamos a los profesores de lo que saben hacer a una nueva propuesta donde no les ofrecemos, digamos, alternativa de cómo prepararse para enfrentar las nuevas exigencias que implica un enfoque competencial. Entonces, para mí quizás el problema, o quizás no está tanto centrado en el enfoque, sino en si formamos a los profesores, a los nuevos profesores, para un enfoque así. Y quiero unir esto con algo que me genera como dudas y preguntas, que tiene que ver con, una cosa es el enfoque competencial a nivel de la enseñanza media. Ahora, lo que me genera como cierta dudas, digamos, es el enfoque competencial en la formación de profesores. No sé si porque los planes y programas que aparecen para la formación de profesores, a mi gusto, dejan bastante que desear en contraposición a lo de secundaria, que a pesar de las carencias que puede tener, como señalaba Fabián, me parece que los planes y programas para la formación de profesores con ese enfoque son bastante débiles, por decir poco. Y si pienso en que voy a evaluar a los futuros profesores en términos de ciertas competencias, no sé, generalizar, representar, lo que ustedes quieran, comunicar, me genera como cierta preocupación, porque, insisto, estamos pensando entonces en un enfoque que sea competencial en sus distintos aspectos, y entonces la evaluación va a ser uno de ellos, y entonces vamos a evaluar a nuestros futuros profesores en términos de esas competencias,
y no de si tienen también un conocimiento profundo de las distintas, los distintos aspectos de la matemática. No sé, me genera preguntas. Sí, claro. Posibilidad de hacer competencias sin contenidos, o sea, cualquier enfoque competencial, digamos, cualquier enfoque que evalúe, digamos, resolución de problemas. ¿Cómo vas a resolver problemas si no tienen los conocimientos básicos sobre los contenidos con los cuales resolver problemas? ¿Qué pueden conectar? Si no, no pueden conectar dos contenidos si no los conocen. Por eso a mí me parece que, digamos, declararse que te importan las competencias, lleva implícito que tienes que hacerlo con contenidos, porque con contenidos básicos, triviales y elementales no puedes evaluar competencias o procesos de mejor nivel. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con el hecho de que lo que realmente cambia las prácticas de aula con profundidad son si la evaluación cambia. ¿Sí? Porque si unos niños en la primaria o unos adolescentes en secundaria tienen unas clases súper competenciales, siempre basadas en la conversación en el aula, partiendo de preguntas, partiendo de relaciones con el contexto, y después la prueba es la misma prueba que le pusieron al grupo de al lado que trabajó solo contenidos, entonces lo que estás haciendo es, a ver, ¿para qué perdiste tiempo en dedicar a saber 3 maneras de resolver una cosa diferente si después lo único que te importa es que yo sepa llegar al resultado, digamos, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que la evaluación tiene que ser una evaluación que tiene que cambiar. La estética de la evaluación tiene que cambiar, no puede ser la misma estética que tenía antes. Pero eso no quiere decir que no estés evaluando contenidos. O sea, si yo quiero evaluar resta de fracciones, no pondré 6 restas de fracciones que no tengan nada que ver una con la otra, sino que lo que me interesará será elegir 6 restas de fracciones que cuando las hagan bien, los alumnos observen una regularidad que hay entre ellas y puedan conjeturar digamos, una propiedad que quizás no conocieran. No sé si me explico lo que digo. No es que no evalúe contenidos, pero lo que pasa que no es el contenido a secas, sino que evalúo que sepan saber restar, porque la pregunta que tienen que contestar es qué regularidad encuentran entre esos resultados. Y si te equivocas en la mitad de las restas, si te equivocas en una no pasa nada, porque justamente la regularidad te hace ir a reflexionar sobre aquella que se fue del patrón a ver si me habré equivocado o no. O sea, hasta te sirve un poco de autorregulación. Pero si todas las restas que hago las hago mal, es que nunca voy a poder sacar un patrón y una regularidad. Por eso yo lo que digo es que declarar, digamos, que quiero trabajar por competencias todos los días en el aula implica también estar trabajando contenidos y trabajarlos con exigencia, ¿sí? No implica bajar la guardia en ese sentido. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo, perdón, con el tema de la evaluación. Y para mí que ahí hay una de las claves también por lo cual se hace tan difícil este proceso de transición, digamos así, en la historia personal de los docentes o de las instituciones hacia un modelo donde lo competencial esté más presente, y es no dedicarle el tiempo suficiente, la reflexión suficiente a la evaluación. ¿Qué significa indagar acerca de si los estudiantes han logrado generar los aprendizajes que nosotros queríamos que generaran? Esa pregunta, que parece tan simple, en general no está respondida. Y hay una preasunción de que además se confunde con algunos discursos que dicen más o menos lo mismo, cosa que, bueno, si vos trabajás por competencia, entonces lo otro también lo vas a aprender. Y eso se asume con que si yo trabajé por competencia, entonces va a venir la misma prueba que me ponías antes y la tengo que hacer bien, o que esa prueba sigue siendo válida. O sea, hay toda una reflexión ahí que no existe. En general no existe, ¿no? Entonces, a mí que la evaluación es uno de los ejes fundamentales también para lo que vos comentabas, Daniela, de la formación docente de servicio. ¿Dónde tiene que estar? Y tiene que estar en esas cosas, ¿no? En esa reflexión compartida de los aspectos cotidianos que te van marcando las decisiones que tenés que tomar, ¿no? A mí
me inquieta muchísimo el Sí, tema. yo no veo que para eso sea necesario trabajar en competencias. Igual No, tengo no, la no. sensación de que cuando Cecilia habla de competencias y lo mismo Gonzalo, hablan de una cosa distinta, por eso a mí me cuesta mucho separarme de esta transformación educativa uruguaya. Porque si uno mira las competencias, yo las tengo por acá anotadas, no, las 10 estas, ¿no? Pensamiento crítico, las generales que decía Cecilia, ¿no? Metacognitiva, Sí, transversal, sí. iniciativa, no sé qué. Pero después las otras que pretenden interpretarlas o aportar a ellas, todas dicen, analiza, interpreta y trae conclusiones, conjetura, no sé qué, no sé qué. Yo no necesito trabajar nada de eso para hacer un trabajo que creo que es responsable, consciente, que mis estudiantes logran aprender elementos de la disciplina matemática, pero a su vez logran explicarlos, comunicárselos a los compañeros, pero que yo fomento eso que yo le llamo prácticas, que creo que también Cecilia lo conoce así. O sea, a mí no me... Entonces veo que hay, no sé, no me doy cuenta bien dónde estaría la discusión. Porque, Bueno, por lo pronto la evaluación. Ahí hay un quiebre importante. ¿Cómo evaluarías vos una vez implementada tu propuesta? ¿O cómo evalúas vos? Porque ahí me parece que está la clave. Eso es lo que yo evalúo, ya le dije hace un rato, evalúo planteando una propuesta que tiene varias actividades que no son idénticas a las que se trabajaron en clase, no exigen un procedimiento fijo. Yo en este momento trabajo en quinto y sexto, ¿no? De liceo, en bachillerato, pero hago preguntas de tipo que pueden ser hasta de final abierto a veces, o de similitudes y diferencias, cosas de ese estilo, para tener yo la información de qué comprendió el estudiante, qué atiende el estudiante de lo que trabajamos en clase, y la resolución de problemas que los problemas que planteo, para resolverse necesitan que los estudiantes tengan conocimientos, y obvio me los están comunicando, pero me los comunican y yo veo cómo me los comunican, ¿no? Después les hago comentarios, por ejemplo las devoluciones yo no pongo cruces y qué sé yo, más bien acompaño con preguntas que les hago cuando les devuelvo. Esa forma de evaluar lo fui como generando con el tiempo, pero yo no me sitúo para nada en las competencias para hacer eso. Pero digamos que no completás al final del proceso una rúbrica indicando el nivel de desarrollo de... Para mí eso me atomiza el pensar, sabe hacer esto, sabe hacer esto, sabe hacer esto, yo pienso sí cuáles son las ideas que quiero que ellos desarrollen o que me muestren que pueden, digamos, no sé cómo decirlo, utilizar las ideas que se trabajaron en clase, los conceptos, los procedimientos, todo, u otros que les haya generado ese razonamiento matemático para resolver unas situaciones que les planteo. También les hago preguntas a veces de corte más teórico, de bachillerato, pero no repetir de memoria nada, por ejemplo. Que tampoco lo discuto, que si hay colegas que les piden que demuestren tal teorema, lo veo válido. O sea, yo considero válido porque creo que cada uno enseña como también desde donde uno se concibe las cuestiones, digamos, ¿no? Y no hago una rúbrica yo. Hago una tablita, pero no hago una... Que evaluar por competencias se defina a favor o en contra por el instrumento que utilizas para registrar. Bueno, pero en esta transformación, Cecilia, era obligatorio hacer rúbricas. Por eso es que yo no me puedo salir mucho de eso porque... Entiendo marcar distancia con eso, pero eso no quiere decir es que todo lo que decís cuando te escucho es que es una evaluación competencial, digamos, es una evaluación donde no está basada únicamente en que el alumno reproduzca una cosa que se trabajó en clase, sino que la elabore, que esté dispuesto, digamos, a transformarla y todas estas cuestiones. Y por eso mismo, cuando mencionaste el tema esto de hacer preguntas de iguales o diferentes, ¿no? O quién es el intruso y todo eso, una cosa que hay que decir muy clara a los maestros y a los profesores cuando dan el paso es cuánto más difícil es corregir un examen cuando estás haciendo una evaluación de ese tipo, porque no es mirar que hayan resuelto 10 ecuaciones y pones un punto por cada una que está bien y bajas 0,2 por cada error que han cometido. No es eso, eso se corregía muy rápido. Acá, ahora de lo que estamos hablando es, bueno, pone igualdades y diferencias, pero realmente ¿son superficiales o son profundas? Digamos, ¿son diversificadas o todas van a lo mismo
mismo expresándolo de diferentes maneras. Es una cosa muy sofisticada, digamos, y que dedica muchísimo más tiempo evaluar de esta manera y por lo tanto yo creo que es en la evaluación donde a todos los profesores que se tiran al agua, digamos, son quiero cambiar y modificarme, hay que dejarles muy claro que es mucho más difícil evaluar de esta manera que evaluar contenidos de una manera clásica. Claro, yo a eso no le llamo competencial. Esa es la diferencia que tenemos. Por Esa eso es la no sé diferencia, muy la bien, diferencia de es nombre. un punto en el que no me doy cuenta de qué estamos discutiendo. Claro, pero yo O toda sea, la descripción... ustedes conciben lo competencial así, pero no es lo que se transmite en un, Claro, en un programa o en un plan por Yo competencias. vuelvo a lo que yo planteaba al principio, ¿no? Porque yo te escucho hablar lo que vos decís y yo digo, eso es el enfoque competencial y eso es lo que yo promuevo cuando en trabajo en diseño curricular en instituciones estamos trabajando en un enfoque de planificación y evaluación por competencias. Es exactamente eso. ¿Tá? El problema está en que se nos cruzan distintos niveles y terminan haciendo síntesis que son muy dañinas, ¿no? Como esto que se esbozó acá levemente, que evaluar por competencias, perdón, es usar rúbricas. ¿Tá? Pero por otro lado, hay ciertos... No, está incluido. Hay otros procesos de... Claro, yo usaba rúbricas antes de que estuviera el programa digamos, hecho por competencias, ¿no? Pero hay procesos de cambio que necesitamos hacer a nivel institucional o a nivel general que te obligan a tomar ciertos caminos comunes para poder discutir en el ámbito de los colectivos docentes. ¿Tá? Entonces, yo no veo tan mal el tema de obligar a una cosa, en este caso de la rúbrica, en el sentido de, bueno, pongámonos de acuerdo en una técnica o pongamos de acuerdo en una forma de hacer algo para poder después discutir, porque si cada uno hace absolutamente lo que le parece, después cómo crecemos juntos, eso se vuelve muy difícil para que sobre todo ámbitos de discusión razonables, me refiero a una institución, no estoy hablando de discutamos en... Pero una cosa es ponerse de acuerdo y otra cosa es que te lo impongan de arriba de un programa. Sí. Distinto, ¿no? Estoy de acuerdo que se discute. No, por eso de vuelta, pero yo acuerdo, lo que no voy ahí, creo. Es un tema de cómo se ha implementado concretamente acá, que si yo quiero salirme de eso. Está bien, pero a mí me cuesta mucho salirme igual, porque hoy también Cecilia decía lo del trabajo que yo digo. Por ejemplo, hay una asignatura en bachillerato que se llama emprendedurismo. O sea, está asociado con eso mismo de que deja de ser propedéutico, que yo no es que no tengo una posición totalmente segura, pero creo que de hecho, aunque fuera propedéutico, siempre había estudiantes que después no iban a facultad. Pero el discurso de las competencias ha ganado tanto que ya está, por ejemplo, en el EVA de la universidad, en la plataforma donde se dan los cursos o se trabaja con los cursos. No es que los profesores lo usen, pero está todo, competencias esto, competencias lo otro, está todo metido en el Moodle, que se eleva de la universidad. Bueno, y en la formación docente, como decía, ¿no? Para mí eso es atomizador, pero me cuesta porque sé que hablamos de cosas que son las mismas, claro. Pero yo las estudié y las aprendí sin haber recurrido jamás a las competencias. Me gustaría darle la palabra a Gonzalo. Sí, Vamos a hablar. Ahora con lo que aclaraste, Daniela, entiendo que eso que vos dijiste ahora, de que esas cosas las estudiaste, las aprendiste, creo que no es el recorrido del resto, ¿no? Y quizás la mínima expresión de la cantidad de profesores que tenemos en el Uruguay ha hecho ese recorrido, y entonces ahí también veo una fortaleza de este enfoque, porque si ayuda a, cuando nos juntábamos a hacer algo en común y a pensar y a crecer juntos, como lo dijo Fabián, porque una cosa es acordar como hacíamos antes y cada uno después hace lo suyo, esto requiere más cabeza todavía. Creo que ahí hay entonces una fortaleza. Es cierto que las formas de implementación un poco tiran, ¿no? Por tierra el trabajo, pero quitando eso del medio, el formato, la nueva estructura, sabiendo que no es cambiar y desechar los contenidos, sino que simplemente es mirar de otra forma, yo creo que hay un aporte. A nosotros nos aportó a discutir cosas que antes no estaban sobre la mesa. O sea, a pesar de que queríamos trabajar juntos y lo hacíamos, de hecho, no nos cuestionábamos eso. El pensar cómo evaluar
realmente ha sido, nos rompe la cabeza todo el tiempo. Pero a nivel de la no, enseñanza privada, ¿no? y a nivel de una institución Ese es el privada, problema. que tampoco nos obligó a cambiar, sino que simplemente, o sea, nosotros aceptamos, digo, porque así como nosotros aceptamos incursionarnos en esto de las competencias, hay otros profesores en la institución de matemática que dijeron, no, nosotros vamos a seguir trabajando como venimos trabajando. O sea que están las dos cosas. Y sí, yo no te puedo decir que hacemos competencia 100% porque no, pero el pensar cómo evaluar eso nos ha llevado a, bueno, a no estar de acuerdo, a ir y venir, a cambiar lo que vamos a poner, y sí, es súper complejo, no es algo sencillo. Sí, hay un tema que es importante y volvemos a lo mismo, que es la formación permanente de los docentes y tener ámbitos de discusión, porque a mí lo que me genera, se me genera la sensación, pero no con este tema en particular, sino que en general, que muchas veces hablamos de cosas y cuando hablamos superficialmente todos estamos de acuerdo, pero una vez que se llevan a la práctica o empezamos a trabajar en forma más profunda, vemos que no estábamos nada de acuerdo y que todo era una fantasía. Entonces generar como esos espacios donde podamos discutir, intercambiar y con ciertos, no sé cómo llamarlos, pero Cecilia, no sé si le habías puesto un nombre, pero como tener como ciertos referentes en esos grupos de trabajo, digamos. Y hay que ser como cuidadoso con el uso de referentes porque creo que en la administración anterior se implementaron esos referentes que yo no sé en qué medida lo eran, en el sentido de... Los mentores. Mentores, Eso era ahí genérico, está. era muy genérico. Era muy genérico, entonces tampoco cumplían el rol que debían cumplir de profundizar en lo que implica un enfoque competencial. Entonces me parece que ahí, claro, hay muchos riesgos y el problema, como señalaba anteriormente, a mi entender, es que puede terminar en algo peor que lo que teníamos. Es decir, en la medida en que el profesor no entienda cabalmente qué implica el trabajo en competencia, lo saquen, digamos, de su foco de atención, lo saque de lo que sabe hacer, bueno, después tratando de, digamos, emular lo que se pide, termina siendo peor que lo que teníamos. Entonces, para mí hay como una dificultad que no tiene que ver con el enfoque competencial en sí mismo, sino con generar oportunidades para una formación permanente y espacios de diálogo y discusión donde uno pueda, digamos, discutir estos temas. Me sorprende que digamos que el miedo a perder lo que teníamos, por malo que sea, nos paralice en el sentido de intentar avanzar, digamos, ¿no? O sea, eso me cuesta, digamos, me cuesta que sea lo que me guía a tener miedo de dar un paso adelante en el enfoque competencial, porque lo que teníamos no era bueno, ¿sí? Lo que decía Daniela, tenía un grupo muy grande de la clase que no era que no entendiera por falta de capacidades, era porque no generaba la conexión para ver que las matemáticas eran importantes para ellos, independientemente de lo que hicieran en su futuro. Un mundo de cosas que nosotros veíamos que no estaban bien. Y entonces ella hizo el cambio y ese cambio personal, digamos, yo creo que es el espíritu de lo que se pretendería no desde los cambios más curriculares de competencias transversales, ¿eh? Yo estoy hablando desde la didáctica de la matemática y lo que se promueve desde el ámbito de la didáctica de fomentar los procesos matemáticos, que el quehacer matemático no es solo reproducir procedimientos rápidos y llegando siempre al resultado correcto, sino que es muchas cosas más. Y eso no es nuevo, porque Polia, Schoenfeld, ¿cuántos años hace que lo vienen haciendo? Eso también es para mí enfoque competencial, digamos. Pero, digamos, no creo que negar, digamos, negar la importancia de los procesos
nos ayude a que mejore la situación anterior. La situación anterior ya no era buena, o sea que es cierto, asumo el riesgo de que cambiar generará un tiempo de incertezas, pero que bueno, desde las asociaciones de profesores, qué es lo que podemos hacer, o desde el día que vamos a votar, qué es lo otro que podemos hacer, lucharemos para que eso, digamos, todos los profesores tengan como más instrumentos para poder hacer ese cambio con la mayor seguridad posible. Pero no sé, la situación anterior no me parece tan tranquilizadora como para evitar que no quiera dar Quiero hacer un paréntesis, ya te doy la palabra, no sé. No, dale. No, dado el comentario de Cecilia, yo creo como vos que la situación anterior no era para nada positiva. Tampoco creo que lo que dije fuera una justificación para un cambio, para no generar un cambio de enfoque. Estabas mostrando opiniones de las que se pueden escuchar. Advirtiendo como una eventual dificultad a la que nos enfrentamos, y creo que no es algo que podamos de un día para otro meternos en el nuevo enfoque y todos acordar. Me parece que es un proceso lento de cambio y que es necesario dar, pero con determinadas garantías que serán a través de esa formación permanente, de esos grupos de discusión y demás, que eso va a promover el cambio, digamos, en algún momento, pero con un proceso, a mi entender, bastante lento hasta que todos entendamos, digamos, de qué va la cosa. Me parece que no es algo que se pueda cambiar de un día para otro. Daniela. No, yo lo que veo es que, digo para dejarlo claro después a la gente que escuche esto, ¿no? Cuando esté pronta y editada la tertulia, insisto, como acaba de decir Cecilia, Schoenfeld, Polya y tantos otros, ¿no? Que trabajaron siempre desde la didáctica de la matemática, que yo demoré unos años en aprender porque empecé a estudiar ya de grande, como nos ha pasado a muchos acá. Y mucho antes de esta transformación educativa acá en Uruguay hubo excelentes profesores que trabajaron todos estos procesos porque han leído los estándares de la NSTM, que es lo primero que se lee cuando uno se forma. Entonces, insisto, eso no es donde están situados los profesores uruguayos con lo que se les vino arriba con la transformación educativa, no es lo mismo. Y yo no creo que haya estado en la intención hacerlo así, porque no lo reflejan los programas, como dijo Fabián. O sea, en eso lo quiero dejar bien claro. Por eso yo estoy en contra del enfoque de competencias a lo que yo considero que es el enfoque por competencias. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con la enseñanza de los procesos, porque creo que eso es parte de lo que hay que enseñar. Y lo aprendí también, además de haber estudiado y todo eso, con algunos muy grandes profesores que hacían eso. Aún en el sistema viejo que pudiera parecer tan malo, había profesores excelentes que hacían eso, que se conectaban, que yo tuve en el IPA profesores, como tuve malísimos, tuve muy buenos, que hacían esas cosas, capaz que no te las comentaban o no, podían haber faltado algún comentario o cosas, pero no tanto en la didáctica, que acá no había llegado tanto, pero había profesores de materias específicas que eran excelentes docentes. O sea, siempre les hubo. Entonces yo aclaro eso porque si después un profesor uruguayo escucha eso le puede quedar en la duda, pero entonces el enfoque de competencias, el que está acá en Uruguay establecido, no es el de los procesos de la NSTM ni nada de eso. No es para mí la lectura que yo hago, ¿no? Es como yo lo leo. Y lo último que este enfoque en Uruguay trajo consigo además fue que, es otra cosa que hay que mirar cómo es, creo que no fue así en la formación docente, pero sí en el bachillerato y en el ciclo básico, y es los cambios del reglamento de evaluación que hubo. No solo en las evaluaciones puntuales de rúbrica o no rúbrica, lo que fuera, sino que se allanó el camino para que el egreso sea mayor. Por eso son todas mis siempre desconfianzas, porque creo que también hay un tema con el rendimiento, con los resultados, con querer que eso mejore, sin mejorar la calidad de cómo enseñamos. O sea, sin pasar por ahí. Puede ser que para un gobierno eso sea más fácil que invertir dinero en educación, pero yo creo que el camino es el que estamos todos de acuerdo acá, que hemos estado diciendo. Quizás no queda poco tiempo, pero yo no estoy tan seguro, Daniela, de eso que dijiste del enfoque de la
transformación esta. Yo quisiera leerles ahí una partecita del programa del Plan para la Educación Media Superior 2023, Matemática CP1, tramo 8, grado 3, o sea, sería para... grado 3 sería sexto, ¿no? Nivel de navegabilidad específico, espacio, ciencia y tecnología. Sexto, entonces, digamos. aquí, bueno, aparecen cuáles son las competencias específicas, pero hay aquí una parte donde habla de orientaciones metodológicas que dice: es importante considerar que los contenidos presentados en este programa no tienen un orden de abordaje preceptivo. Se espera que el estudiante continúe el proceso de construcción y apropiación del conocimiento matemático y que realice una transición hacia el pensamiento matemático avanzado. Es decir, y cita, que el estudiante pase de la argumentación a la demostración como método de validación de un resultado matemático, Azcárate 2000. Esto significa que a través de demostraciones y argumentaciones lógicas se puede evitar la tendencia a reducir la matemática a simples algoritmos en el aula, impidiendo así el aprendizaje mecánico de fórmulas y su aplicación rutinaria, Crespo 2004. Es importante considerar que las diferentes argumentaciones en la clase de matemática permitirán a los estudiantes dominar diversas formas de razonamiento que posteriormente enriquecerán su capacidad para resolver problemas, Crespo 2004. En esta misma línea se valorarán las sugerencias de Dalcinio Lave 2017, quienes afirman que, y cito, en la enseñanza no nos deberíamos atar a estándares rigurosos, sino más bien asumir la demostración en un sentido amplio, no como algo fijado de antemano, sino capaz de evolucionar con los propios estudiantes. Yo no leí todos los programas, leí este particularmente, y encontré un enfoque metodológico, digamos, coherente con las recomendaciones didácticas. Ya digo, para el programa de formación de profesores me parece que es bastante diferente la situación, deja bastante que desear, a diferencia de esto que me parece que, más allá, otra vez, de lo que señalaba Fabián, de cómo esas competencias generales luego se transforman en competencias específicas, más allá de eso me parece que por lo menos este programa particularmente está bastante aceptable. Sí, eso creo que fue en una última instancia, las primeras versiones, no sé si de los programas, pero por lo menos del plan y todo el documento grande, venía sin referencia alguna, y eso fue una de las primeras críticas, y después empezaron a poner. Es cierto que está eso, sí, yo lo reconozco que está, pero es como que está desconectado, me parece, de lo otro. O sea, sí, tomaron recomendaciones desde la didáctica, eso me parece bien, pero en sí mismo, como que esas recomendaciones tal vez deberían estar adentro de donde están los temas con los programas, ¿no? Y no esas competencias que están y que no tienen mucho que ver frente a cada contenido, porque viste que los programas vienen estructurados así. Primero hay todo un palabrerío sobre las competencias generales, esas transversales, y después las competencias específicas de tal programa. Y después viene toda una cuestión sobre que es solo competencial, digamos, en el término de usar la palabra competencial me refiero, pero que en la forma en que, o sea, no me acuerdo ahora cómo está puesto ahí, es una tabla, la primera tabla que aparece, claro, aparece la competencia tal, que aporta tal general, y cómo se traduce. Eso es lo que yo personalmente me chirré muchísimo, que le tengamos que traducir a los profesores, el alumno podrá hacer o hace tal cosa, no sé qué tal. Eso a mí personalmente no me gusta. Y después recién viene otra tabla donde hay contenidos. Está raro el programa, la verdad. Yo creo que eso es un ejemplo y aporta a cómo poder pensarlo. No creo que te ate a hacerlo. Es cierto que corre el riesgo de que simplemente haga lo que diga ahí. Profesor que no discuta con nadie más y trabaje solo. Trabaja solo con eso, y si no tiene más elementos. No, y de hecho ese, creo que es el de la ex ingeniería, para mí es el peor en la tabla. No en la cita, pero en la tabla las conexiones que haces, no, realmente no son muy buenas. Pero de nuevo, yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo, pero ahí es una crítica al diseño curricular hecho aquí en Uruguay concretamente, que no es, para mí claramente no es un buen ejemplo de cómo se hace un diseño curricular enfocado en competencias. Es muy mal. Bueno, voy a ocuparme de acá para adelante de analizar otros.
que claro, no lo he hecho. porque esto es realmente... Yo Cecilia, estás puteada. Desconocía, digamos, claro, yo desconozco los entretelones, digamos, de toda esta discusión desde la distancia. Pero claro, cuando yo preparaba esta tertulia, entonces fui a leer el Plan para la Educación Media Superior del 2023 y justamente había leído una frase que me indicaba que estaba muy en la línea de los procesos. La frase es: matemática involucra en este sentido el desarrollo de los procesos cognitivos de análisis, razonamiento, interpretación de datos científicos, capacidad de formular, resolver problemas y abstraer. Y yo pensaba que, por ejemplo, una de las críticas que podía salir aquí en esta discusión, que al final la comenté por otro tema, era que se ignoraban a las conexiones como una cuestión muy importante, pero en todas las otras veo clarísimamente reminiscencias de lo que dice NIS y que mencionó Daniela, o lo del NSTM, o también del currículum de Ontario, que es uno de los currículos de referencia como currículos competenciales en matemáticas. Por eso no me imaginaba que estábamos en una situación de que no consideraba de que el currículum que tenían en matemática en este momento fuera tan alejado de los procesos en matemática. Eso no quiere decir, y en eso sí que le tengo que dar toda la razón a Daniela, que puede ser que no sea lo que los profesores en la actualidad entienden por el cambio curricular que ha habido, porque todo eso no depende de las frases que digan el currículum concretamente, sino de la manera en que se hace la narrativa de lo que es el cambio del currículum, y puede ser que ahí las competencias transversales tengan mucho más importancia que estas frases que me parece que son de competencias específicas y muy alineadas con lo que decíamos nosotros. Bueno, muy bien. ¿Alguien que quiera agregar algo más para redondear? No. Estuvo muy interesante, la verdad. Ojalá que sigamos haciendo estas Claro, para mí que este tipo de intercambios es lo que nos hace crecer y lo que hace en definitiva, porque ¿cuál es la motivación última de proponer un cambio curricular, un enfoque? Bueno, que los alumnos terminen aprendiendo más y que mejore la educación matemática en nuestro país, es lo que tenemos a la mano. O sea que este tipo de discusión, con el título que sea, con la síntesis que sea, es lo claro, que eso no importa. Lo que sí, claro, que yo también me quedo pensando, que te decía vos, Gonzalo, una cosa es la enseñanza privada y otra es la pública en Uruguay. Y en la enseñanza pública hay otra cantidad de problemáticas que aportan a que los chiquilines no aprendan, y no es que con un cambio de plan van a pasar a aprender, porque si los chiquilines van sin comer, si tienen problemas socioeconómicos, si tienen problemas, se pueden atender la salud, lo que sea, y también los docentes trabajan 40, 50, 60 horas, ¿quién va a reflexionar? O sea, no estoy criticando que los docentes no reflexionen, yo creo que los docentes responsablemente, mayoritariamente, se preocupan de su clase y de que sea lo mejor posible, pero ese espacio extra que hay que tener para reflexionar con los colegas o para el desarrollo profesional en la enseñanza pública está muy mal. Sí, gracias Daniela, es muy pertinente lo que decís, porque yo siento que cuando abordamos determinados temas hacemos un recorte de la realidad que evidentemente es súper compleja y que está atravesada por situaciones sociales muy complicadas en Uruguay. Entonces, me parece que advertir eso, decir, bueno, estamos discutiendo sobre esto a un nivel relativamente ideal, pero después hay una situación concreta, social, cultural, que nos trasciende, digamos, y que no podemos abarcar todo al mismo tiempo. Entonces, hoy discutamos esto, de repente en otra tertulia discutimos sobre otros aspectos de la realidad educativa. Pero me parece súper pertinente que lo traigas a colación, porque yo siento que es una deuda permanente que tengo, digamos, con cuestiones que escribo o cuando propongo temas en una tertulia. Siempre siento que estoy dejando o estoy recortando y enfocándome en ciertos aspectos que me importan, pero estoy dejando otros aspectos súper importantes y que es difícil aislarlo. O sea, no podemos aislar esas situaciones sociales tan complejas. Eso afecta al aprendizaje. Totalmente. Entonces, así que te agradezco. Toda la cuestión de violencia que hubo en la escuela hace pocos días. Exactamente. Así que te agradezco que lo hayas traído. No, yo te agradezco que me hayas invitado, porque me encantó charlar con ellos, como siempre. Uno siempre aprende y reflexiona, sigue reflexionando, ¿no? De la escucha y de la discusión. Así que bienvenidas a estas tertulias.
Bueno, muy bien. Cecilia Calvo, Gonzalo Galván, Daniela Pajés, Fabián Vitabar, muchas gracias a los 4 por haber participado. Gracias. Con esta tertulia entonces llegamos al final de la primera temporada. Las tertulias fueron pensadas como un espacio de encuentro y de intercambio de ideas entre profesores de matemática, un lugar para la divulgación, la reflexión y el debate sobre distintos aspectos vinculados a la enseñanza de la matemática. Los temas que hemos abordado en estos encuentros son complejos, por lo que admiten múltiples enfoques interpretativos, como decíamos recién. Por eso no se agotan en una única tertulia. El objetivo fue ofrecer no fue ofrecer respuestas definitivas, porque eso sencillamente no es posible, sino invitar a los colegas a reflexionar y a debatir junto a nosotros. Estos temas y muchos otros que esperamos poder incluir en futuras tertulias nos interpelan cada vez que ingresamos al aula, nos interpelan en nuestras planificaciones, en nuestras decisiones didácticas y en nuestro posicionamiento pedagógico e ideológico. Por eso creemos en la necesidad de espacios como este. Por último, quiero cerrar con más agradecimientos. Quiero agradecer a todos los colegas que acompañaron la propuesta enriqueciendo este espacio con sus aportes. También quiero expresar un agradecimiento especial a la Sociedad de Educación Matemática Uruguaya SEMUR, no solo por respaldar la idea desde el comienzo, sino también por el apoyo logístico, por brindar un espacio físico y los recursos necesarios para que estos encuentros pudieran registrarse en audio y video. Por último, quiero agradecer como siempre a quienes nos acompañan a través del canal de YouTube de Matemática Más Educación o del podcast en Spotify. Los invito nuevamente a dejar sus comentarios y sugerencias y a compartir este programa en sus redes para que cada vez seamos más los que formamos parte de esta comunidad. Esto fue Tertulia sobre Educación Matemática, del cuadrado al diálogo. Muchas gracias. Hola Ceci, no se te escucha. ¿Vos escuchás, Cecilia? Parece que sí. Sí. Nosotros no. ¿Cómo estás para el lenguaje de señas, Cecilia? ¿Ahí no escuchás, Ceci? Sí. Todos ustedes los Ah, escuchan. bueno. La vieja y quería técnica de aprender y apagar. Apagar y aprender. Hola Cecilia, ahora que hay audio, bien y vos. Bien. Bárbaro. Ahora que me escuchan mejor. Mejor. Ya me imaginaba cómo se diría competencias en lenguaje de signos y de ahí. Que el otro día no vieron que mandaron una. Sí, pero esta parte no va, tranquilo, las partes que nos comprometen no van. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes por favor, siempre que me invitan para hacerme sentir que no me piden todo. No te fuiste de todo, no te fuiste, no. Está grabando, ya está. ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, muy bien. ¿Estamos para arrancar? Vamos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Manuel. Chao, chao.